Todo mundo diagnostica una infección cuando hay signos de inflamación, la famosa respuesta inflamatoria sistémica, que es leucocitosis, fiebre, taquicardia y taquipnea. Se ha demostrado, y por eso ya el CIRS salió de la forma de diagnosticar sepsis, se ha demostrado que el 90%, 95% de las personas que tienen una infección sí tienen inflamación, pero solo el 50% de las personas que tienen inflamación están infectadas. ¿Eso qué quiere decir? Que una de cada 2 pacientes que tienen inflamación no es por una causa infecciosa, o por lo menos no es bacteriana, sino que puede ser por cualquier otra razón, por el mismo estrés de estar en un área hospitalaria, por pancreatitis u trauma que generan respuesta inflamatoria, pero que no son infección. Entonces, en el COVID, la inflamación no significa infección. La leucocitosis se puede dar como una evolución natural del virus. Muchos decimos que no, que el virus produce leucopenia y que el diagnóstico o la diferencia de una infección bacteriana de una viral es que en el virus los leucocitos siempre están por debajo de 10.000. Cuando sube de 10.000 ya hay una bacteria. Falso. En esta enfermedad, en el COVID-19, la evolución al 7º o 8º día puede tomar 2 caminos. O mejora y desaparecen los síntomas, o comienza a haber un incremento de la inflamación. Y ese incremento de la inflamación, sin ser causado por una bacteria, puede generar leucocitosis hasta de 25.000, porque es una respuesta inflamatoria descontrolada del paciente, lo que genera que el virus el virus probablemente ya ha sido eliminado del organismo, pero la respuesta inflamatoria se descontrola y produce daño a células no infectadas y genera un proceso de inflamación que es lo que complica a los pacientes, ya sea a nivel pulmonar o ya sea a nivel de otros órganos. Cuando los pacientes están en ventilación mecánica, el hecho de ventilar a un paciente es una situación de estrés, porque nuestra respiración normal es hacer una presión negativa y que nuestros pulmones, por un sistema de absorción, así como si estuviéramos jalando mediante un fuelle, el pulmón se expande y al expandirse hace una especie de vacío, una presión negativa e ingresa aire. Cuando nosotros conectamos a un paciente al ventilador, nosotros le empujamos aire con una presión positiva y eso es antifisiológico. Entonces, lo que sucede es que el alveolo, las células bronquiales, generan una resistencia a eso y por ende se produce un proceso inflamatorio. Si ustedes conectan a cualquier ser vivo a un ventilador mecánico con presión positiva, en 2 a 3 horas va a haber leucocitosis porque es secundario al proceso inflamatorio. Los corticoides, tanto la prednisona como la dexametasona, generan leucocitosis. Es por eso que en algunos casos, por ejemplo, de leucemia o de procesos oncológicos, hematológicos, se utiliza corticoides cuando hay demasiado bajo de plaquetas, demasiada leucopenia e incluso anemia, porque los corticoides estimulan la producción del sistema hematológico, no así del sistema inmune, que lo más bien lo deprime. Y otras cosas que estamos viendo también mucho en estos pacientes con COVID es que hacen embolismos a nivel pulmonar. Pueden ser microembolismos a nivel de vasos muy pequeños o pueden ser embolismos mucho más grandes a nivel de arterias subsegmentarias e incluso segmentarias que pueden ser catastróficos. Y esta respuesta inflamatoria de la obstrucción también produce leucocitosis. La fiebre, bueno, todos los virus generan fiebre. Y la fiebre que se da de forma continua desde el primer día de síntomas y no desaparece, esa es una fiebre de etiología viral y es una respuesta del organismo para eliminar el virus. Generalmente la fiebre debe desaparecer en la mayoría de los virus a las 72 horas, en el COVID más o menos al día 5 o al día 6 debe desaparecer la fiebre. Cuando uno ve que la fiebre persiste más de 7 días, ese paciente se está inflamando. Y no significa que esté sobreinfectado, significa que su proceso inflamatorio, su organismo no lo está controlando adecuadamente y va a seguir inflamándose. La otra causa de fiebre son las reacciones medicamentosas. Sabemos que muchos medicamentos, incluso antibióticos, generan fiebre al ingresar al organismo. Estos pacientes al principio tenían entre 10 a 15 medicamentos porque eran las situaciones que se usaban en ese momento y eso también puede generar fiebre. Y
Sucede igual con los pacientes que están en domicilio y reciben medicamentos innecesarios. La taquicardia, lo mismo. Yo lo que he visto, esto no está publicado, pero yo creo que va a salir pronto, es que los pacientes que hacen bradicardia o que hacen hipotensión durante las primeras etapas del virus van mejor, porque esos pacientes hacen una respuesta controlada y el organismo comienza a mejorar o estabilizarse. Cuando el paciente hace taquicardia o hace hipertensión y generalmente se estresa más, está más ansioso, eso generalmente desemboca en malas evoluciones. Por último, la taquipnia, no tengo ni que decirlo, los pacientes con taquipnia, que es uno de los criterios de respuesta inflamatoria, todos los pacientes con COVID, bueno, 99.9% de los pacientes con COVID hacen taquipnia. Hay pacientes que pueden no hacer una taquipnia y esos pacientes, igual que los que hacen bradicardia, van mejor. Tenemos una imagen que es bajada de internet, ustedes la pueden encontrar en Google, donde hace una representación gráfica de qué es lo que sucede con el virus. El virus se une al receptor a nivel de los neumocitos tipo 2 y una vez que ingresa a la célula genera reproducción viral y esa reproducción viral sale a la circulación e invade otras células, generalmente las mismas. La afinidad mayor del SARS-CoV-2 es sobre los neumocitos tipo 2, pero puede unirse a otras células, sobre todo las de la faringe y algunas partes de la vía respiratoria. La situación es que una vez que rompe la célula, porque los virus se reproducen y forman millones de copias dentro de una célula, y una vez que se liberan, salen de la célula, se rompe la célula, y esa célula no solo libera virus, sino que también libera citoquinas, sustancias que pueden generar o incrementar la inflamación, como la interleucina 6, las citoquinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Y esas citoquinas, al liberarse en el torrente circulatorio, genera toda la respuesta inflamatoria que nosotros vemos como fiebre, taquicardia, leucocitosis, entre otras cosas. Entonces, es parte de la evolución de la enfermedad el generar una respuesta inflamatoria. Bueno, pero ¿qué dice la evidencia? Esto fue en julio publicado y ahorita hay más publicaciones, pero esta charla yo la preparé alrededor de diciembre. Estaban ya estudios en proceso y se hizo una revisión sistémica, es decir, no se hizo un metaanálisis, bueno, sí, este es un metaanálisis con revisión sistémica, pero no se hizo un solo estudio, sino que se juntó varios estudios, 24 estudios si no me equivoco, para revisar qué tan cierto es que los pacientes con COVID pueden tener infecciones bacterianas. Entonces, se revisó dos partes de los pacientes, los que llegaban a la emergencia y los que después de estar hospitalizados hacían infección. Entonces se reunieron 24 estudios con un total de 3.338 pacientes. Todo estudio con más de 1.000 pacientes tiene una buena relación de estadística. Entonces, lo que encontraron fue que los pacientes que llegan a la emergencia, solo el 3.5% puede tener una coinfección. Y esa coinfección generalmente no es bacteriana. Puede ser con virus de la influenza, puede ser con rinovirus, adenovirus, incluso rotavirus, y muy pocos que encontraron infecciones bacterianas no eran respiratorias, eran infecciones, por ejemplo, una bacteriuria que estaba asintomática hasta ese momento, una infección intestinal, y algunos eran secundarios a un uso previo de acitromicina, que la acitromicina lo que genera es que barre la flora intestinal normal y genera sobreinfecciones por gérmenes oportunistas, incluso micóticos. De los pacientes que estaban ingresados, o sea, que ya tenían más de 4 días hospitalizados, solamente el 14.3% hizo una infección secundaria. Es decir, que 30 de cada 200 pacientes tenían infecciones, o 15 de cada 100. Y esta infección generalmente estaba asociada al tiempo prolongado. Mientras más tiempo estaba un paciente hospitalizado, mucho más el riesgo de hacer infecciones. Pero lastimosamente, como yo les decía,
En las terapias intensivas o en hospitalización, el 71, casi 72% de los pacientes recibían antibióticos. Eso significa que el uso de antibióticos era demasiado para lo realmente necesario. Aquí vemos un análisis en los pacientes que se habían coinfectado, que es el 3.5%, aunque hay publicaciones con escasos pacientes, por ejemplo, con 11 pacientes, que casi la mitad tenían infecciones. Los que tenían más pacientes, realmente los porcentajes eran menores, y el promedio es de 3.5. Ahora, de los pacientes que se infectan luego de estar hospitalizados, el promedio es el 14.3. Pero si hacemos el promedio general, nos da alrededor del 7%. Es decir, que si de 7 de cada 100 pacientes se infectan en algún momento de su infección por COVID, menos del 10%, el uso de antibióticos debería ser menos del 10%. Incluso en los pacientes graves, la cantidad de infecciones no superaba el 7%. Entonces comenzaron a hacerse estudios sobre qué tan seguro era usar antibióticos en los pacientes con COVID. Algunos estudios se hicieron mezclando otras sustancias como hidroxicloroquina, que fueron los primeros estudios que se realizaron, y otros solo con antibióticos. Y lo que se concluyó es que la hidroxicloroquina con antibióticos no está asociado con una mejoría clínica. Pero, si más adelante vemos, en algunas otras conclusiones, por ejemplo en esta conclusión que hace sobre acitromicina e hidroxicloroquina, que a pesar de que no está asociado con reducir la mortalidad, cuando se combinan las dos cosas, hidroxicloroquina y acitromicina, debido a su problema o su cardiotoxicidad, puede incrementarse la mortalidad. No les estoy diciendo que el antibiótico mate más, pero por ser cardiotóxico la acitromicina, al unirla con la hidroxicloroquina, los riesgos de muerte eran mayores. Por eso, no sé si ustedes recuerdan que las sociedades cardiológicas, tanto nacionales como internacionales, solicitaban tener mucho cuidado con esta combinación. En algunos estudios encontraron que los pacientes recibían mínimo el 50-60% al ingreso recibían antibióticos. Y cuando se hacían los cultivos, a todos se les tomaba cultivos, y es lo que nos pasa a nosotros en el IES, a todo paciente que ha llegado en las primeras estadías ya con antibióticos o que se le inicia antibióticos en la emergencia, se le toma un cultivo. Casi ninguno, porque yo no recuerdo ninguno, yo podría con mucha seguridad decir que ninguno de los pacientes que vienen de la calle o que vienen de la comunidad, ninguno ha tenido un cultivo positivo, por lo menos no respiratorio. Y es lo mismo que este estudio publica, en donde 0 pacientes tuvieron infecciones bacterianas al momento de revisar los cultivos. Entonces, las sociedades científicas mundiales, ya desde agosto, julio del año pasado, comenzaron a hablar sobre los riesgos y la preocupación del uso indiscriminado de antibióticos y de que no cambia la mortalidad, pero sí puede generarnos un problema serio, que es las resistencias y los problemas de gérmenes multidrogoresistentes. El Instituto de Salud Nacional de Estados Unidos dice que no hay suficientes datos, eso fue, si no me equivoco, en julio-agosto, para recomendar el uso de antibióticos empíricos y solicita que sean revisados muy seriamente los casos que consideren usar antibióticos. Las guías chinas están en contra directamente del uso de antibióticos. Hay muchas publicaciones en las que hay cifras de hasta menos de 1% de pacientes que puedan encontrarse bacterias, y la mayoría se mantienen entre el 3 y el 7% como promedio. Pero ¿qué es lo que pasa? El uso de antibióticos en los pacientes COVID no solo tiene una implicación sobre ese paciente. Se ha encontrado que el uso de antibióticos puede repercutir no solo en los humanos, sino en la comida, en las reservas de agua, en los animales terrestres, en los animales acuáticos, en las plantas. ¿Por qué? Porque en un estudio que se hizo de buscar trazas de antibióticos en aguas residuales o aguas servidas, se encontró que desde la pandemia de COVID, en los restos humanos, es decir, en las heces o en la orina, se incrementó la cantidad de trazas de antibióticos.
lo que genera que las bacterias que están en esa zona, que fermentan, que forman parte del proceso natural de la degradación de las excretas, se estaban convirtiendo en bacterias resistentes a antibióticos, después de que si usted hacía un cultivo de las bacterias que están en las zonas, ¿cómo se llaman esto?, en las lagunas de oxidación o en las zonas de desechos, eran bacterias sumamente sensibles que con ampicilina se las podía destruir. Ahorita, como en los restos de las excretas humanas se incrementó el número de antibióticos, esas bacterias están comenzando a incrementar su resistencia y pueden en algún momento ser peligrosas para el ser humano. El peligro de generar resistencia a largo plazo es alto, tanto así que actualmente, no al día de hoy, esta publicación, si no me equivoco, fue de julio o agosto, se estima que existen 700.000 muertes anuales, de las cuales 700.000 muertes por resistencia a los antibióticos. De esas 700.000 muertes, 230.000 son por tuberculosis multirogo resistente, que también hay un serio problema en el mal uso de los antifímicos, y que a largo plazo, de aquí entre el 2030 y el 2050, se pueden causar alrededor de 10 millones de muertes por resistencia a antibióticos, y yo creo que puede ser más si continuamos en esta carrera armamentista contra las bacterias, en donde nosotros cada vez tenemos menos antibióticos que funcionen y las bacterias cada vez tienen más resistencia. Se ha hecho muchas publicaciones del riesgo-beneficio del uso de antibióticos y lo que se encuentra es que en el COVID ningún antibiótico, por ahí las cefalosporinas dicen que sí, pero no es nada claro, puede o está demostrado que disminuye la mortalidad. Entonces, si yo tengo algo que le doy o no le doy, la mortalidad es la misma, yo prefiero no darle porque lo que voy a generar son los efectos secundarios del antibiótico en el propio paciente o la resistencia a largo plazo. Y algunos estudios, por ejemplo en Japón, dicen que, ¿dónde está? Las penicilinas pueden acelerar o incrementar la mortalidad. Por suerte esto no es en todo el mundo el 100%, hay lugares donde realmente la conciencia del personal de salud ha tenido un mejor punto de vista o más sentido común, y por ejemplo en Rumania, Italia, el consumo de antibióticos durante la cuarentena disminuyó casi al 50%, por dos razones. Probablemente porque la cuarentena ya fue muy estricta y por ende no se podía conseguir el antibiótico, y segundo, probablemente porque los pacientes que antes iban por una faringoamigdalitis o por una infección urinaria no complicada y que exigían uso de antibióticos a pesar de que la mayoría de las veces no era necesario, como los hospitales estaban dedicados a tratar COVID, probablemente menos pacientes recibieron antibióticos. Pero sea cual sea la razón, sí se puede encontrar un lugar donde se demuestre que usando menos antibióticos no se genera o no incrementa la mortalidad ni la morbilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en el Hospital del IES? Hemos puesto una serie de requisitos para poder definir si un paciente se beneficia o no de antibióticos. Uno de esos es el uso de la procalcitonina, en donde con una procalcitonina menor de 0.1, la probabilidad de que haya una infección bacteriana es de menos del 1%. Perdón, 2%. Y no solo eso, sino que el personal médico, sobre todo en las áreas de hospitalización, se les ha tratado de hacer entender, esta charla ya se las dimos a todo el hospital también, tanto a médicos generales como médicos especialistas, y que la presencia de respuesta inflamatoria sistémica no indica una deficiencia plasmática ni de meropenem, ni de piperacillina, ni de ceftriaxona, ni de ningún antibiótico. La respuesta inflamatoria sistémica es un proceso dentro de la infección viral. Como se demostró, la coinfección al ingreso es posible, pero en menos del 5%. Así que se debe definir qué pacientes realmente se considera que podrían estar infectados. La sobreinfección nosocomial depende de los cuidados, depende del tiempo que esté hospitalizado el paciente y depende de qué tan bien lo cuidemos. Porque hemos tenido situaciones en las que por falta de insumos a veces no se puede dar la atención correcta a un paciente aislado y pueden haber riesgos de sobreinfecciones o de infección cruzada de un paciente a otro.
No existen evidencias publicadas de que el uso de antibióticos en etapas tempranas disminuye la mortalidad y, como les decía, más bien en situaciones como la citromicina o las penicilinas pueden empeorar la mortalidad. En el hospital, y no sé hasta qué punto se puede aplicar a la atención primaria, nosotros solo sospechamos en sobreinfección cuando se cumplen los siguientes criterios. Una procalcitonina mayor a 0,5, porque entre 0,1 y 0,5 hay una brecha que no está. Si el paciente tiene menos de 0,1 de procalcitonina, no usa antibióticos de ley. Si el paciente tiene más de 0,5, el paciente se debe investigar, porque la procalcitonina se eleva por muchas otras razones. Pero cuando está negativa, la probabilidad de infección, como les decía, es menor al 2%. Tiene una sensibilidad del 98%. Cuando un paciente que ya estaba febril durante varios días de hospitalización vuelve a hacer fiebre, ya eso ya no es normal y probablemente no tenga que ver con el virus. Cuando aparecen signos locales de infección, por ejemplo, cambio en las características de las secreciones, que generalmente son transparentes o blanco-amarillentas leves, cuando ya se ponen verdosas o café oscuro, probablemente haya algo adicional, probablemente. Cuando exista una orina piúrica o cuando se evidencie colecciones, ya sea tanto en zonas de flebitis como en partes del organismo como en piema u otros abscesos. También estamos viendo que los pacientes, cuando hacen infección nosocomial, sobre todo a gérmenes multidrogoresistentes, comienzan a tener trombocitopenia, hacen choque de tipo distributivo con necesidad de vasoactivos o falla multiorgánica. Estos pacientes sí deben recibir antibióticos y deben recibirlo de acuerdo a la epidemiología local, que generalmente en la terapia intensiva son bacterias multiresistentes. Bueno, esa es la primera parte que yo quería conversar con ustedes sobre el uso de antibióticos, sobre que los virus no se tratan con antibióticos y sobre que el uso de antibióticos puede ser peligroso en ciertos pacientes y puede incrementar las complicaciones. Básicamente porque al usar antibióticos nuestro organismo, en primer lugar, tiene que metabolizar algo químico que no estaba o que no está innecesario. Y segundo, porque al usar antibióticos de cualquier tipo, lo que hacemos es barrer la flora normal, tanto del intestino como de las mucosas orales, y si ese paciente tiene que ingresar al hospital, no tiene ese factor protectivo que son las bacterias normales. Nuestro organismo, parte de nuestras defensas cutáneas y mucosas, es una flora bacteriana propia, que cada cual lo tiene como una huella dactilar y que es diferente al de los demás, y que le permite hacer una barrera de competencia, dificultando la adhesión de otras bacterias, ya sea oportunistas o ya sea nosocomiales. Entonces, sí es peligroso usar antibióticos y sí puede incrementar la mortalidad al momento de un paciente tener que ingresarlo, tener que intubarlo, romper sus barreras naturales y generar una colonización con gérmenes muy resistentes. Bueno, el problema es que actualmente en la comunidad ya estamos teniendo gérmenes resistentes tipo BLE, es decir, gérmenes resistentes a todos los betalactámicos y a todas las penicilinas. Entonces ya nos está llegando Escherichia coli en una infección urinaria que ya no es sensible ni a la ceftriaxona, ni al cefadroxilo, ni a ninguna penicilina, y ya tenemos que usar o aminoglucósidos y algunos usan carbapenémicos. Yo estoy en contra del uso de carbapenémicos en este tipo de infecciones porque responden bastante bien a la amicacina. El problema de la amicacina, bueno, ustedes ya lo saben, es su nefrotoxicidad y su ototoxicidad, pero si se usa dosis adecuada, que es máximo 5 días, una dosis correcta, si no está en choque séptico, si no está en sepsis, 1 gramo diario más o menos, 15 por kilo. Yo en los pacientes graves en terapia intensiva uso 30 por kilo, pero no es lo mismo. Entonces todavía podemos usar antibióticos de mediano espectro antes de meternos a usar carbapenémicos. El problema es ese, que si yo soy un consumidor de antibióticos y yo comienzo a enfermarme y cada vez que siento una tos me tomo lo que se atraviese, y ahorita se usa mucho quinolonas, se usa mucho sustancias de amplio espectro, ampicilbactam, amoxiclavulánico, que realmente son antibióticos de amplio espectro. La ampicilina en los 80 era un antibiótico de amplio espectro. Después, del 2000 para acá, la ampicilbactam y el amoxiclavulánico son antibióticos de amplio espectro, que todavía tienen amplio espectro, cada vez menos función, pero lo hacen. Y ahorita ya hablamos de ureidopenicilinas de otros antibióticos. Entonces, el problema es ese, que si yo tomo antibióticos, yo soy un generador de bacterias presionadas a generar resistencia. Y esas bacterias yo las voy diseminando y probablemente si yo te contagio a ti
con un germen resistente a mis antibióticos, en ti también va a ser resistente porque es el mismo germen. Y tú, a pesar de que no hayas tomado antibióticos, ya no puedes tomar ampicilina. Ya vas a tener que usar un fármaco mucho más agresivo. Entonces, sí, esa es la causa. El hecho de que yo tomo y no me importa que yo me haga resistente, no. Tú te haces resistente, pero esas bacterias se pueden diseminar y generar resistencia comunitaria. Y es lo que estamos viendo. Estados Unidos incrementó por más del 40% la cantidad de gérmenes BLE que llegan al hospital de manera comunitaria y ya tiene más del 50% de estafilococos resistentes a la oxacilina, que antes no superaba el 20%. Entonces, actualmente el problema de resistencia bacteriana es alto. Y no solo es culpa de nosotros que nos automedicamos, o nuestro pueblo que lo hace, o algún médico que receta sin criterio los antibióticos, sino que también tiene mucho que ver la parte del uso de antibióticos en la ganadería. Todo el ganado recibe ciprofloxacina, reciben tetraciclina, etcétera, etcétera. En la avicultura, los pollos, los huevos, y en la parte de alimentos vegetales, usan antibióticos en la papa, usan antibióticos en el maíz, usan antibióticos en todo. Los camarones usan antibióticos y es un problema serio eso. Yo creo que a nivel mundial se está tratando de reducir eso. No sé qué tanto nosotros estemos trabajando en eso. Sé por algún amigo que me dijo en algún momento que para exportar camarón se piden trazas de ciprofloxacina y si tiene demasiada alta la cantidad no se exporta. Eso creo que está disminuyendo, pero están usando antibióticos alternativos y eso también es un problema. Entonces, la situación es grave. Primero, porque estamos generando superbacterias que pueden en algún momento generar gran mortalidad, como estamos viendo ahorita. Ustedes habrán escuchado que muchos hospitales han tenido brotes de bacterias resistentes y que han terminado con la vida de pacientes que ya habían superado incluso el COVID. Nosotros en el hospital hemos tenido varias complicaciones y estamos tratando de disminuirlas, buscando alternativas para disminuir el número de contaminados, contagiados con bacterias súper resistentes, pero tiene mucho que ver con el uso de antibióticos antes de llegar a UCI, ya sea en la hospitalización o en la emergencia, que lo hemos disminuido, y antes de llegar al hospital, que es el uso comunitario, que es lo que nosotros queremos de esta manera, presionar de que se revise con más criterio el uso de antibióticos. ¿Cuál era la segunda pregunta, doctor? La segunda pregunta es un tema referente al COVID, entrando un poco más en temas especulativos. ¿Qué conocimiento tiene o noción de este famoso medicamento que va a patentar Israel en los próximos días? Que es un medicamento que no cura el COVID, porque entendemos los virus, no tenemos todavía la ciencia y la tecnología para enfrentar al virus, pero impide que haga síntomas en el organismo. Tengo ahí como la duda, si no terminamos de conocer bien cómo trabaja el virus, cómo vamos a generar un anticuerpo que lo bloquee para que no cause síntomas. Ya. Bueno, Israel está trabajando en eso, pero Estados Unidos, Europa, en algunas partes ya hay, incluso Donald Trump recibió un cóctel de anticuerpos. No son los anticuerpos de plasma que están usando en otros lados, pero son anticuerpos dirigidos o enfocados a detener la replicación viral. Todavía no hay suficiente evidencia. Yo creo que es un camino y podría ayudar, pero así se ha intentado con muchas cosas y realmente la evidencia no es fuerte en ningún lado. Hay evidencia. A ver, todo sirve enfocado de forma adecuada. Por ejemplo, el tocilizumab antes se hablaba como que era lo máximo y que era el tratamiento específico. Después se dijo que comparando el uso de tocilizumab y el no uso no cambiaba la mortalidad. Actualmente estamos enfocando el uso de tocilizumab a los pacientes que tienen una respuesta de interleucina 6 muy elevada o que tienen criterios de síndrome macrofagocítico o síndrome de tormenta de citoquina. Pero en esos pacientes funciona. Entonces tú tienes que definir cuál es el paciente que se beneficia. Ahorita los infectólogos de Guayas están haciendo un trabajo en un corte de interleucina, cuando el paciente tiene más de 60 interleucina, valorar el uso de tocilizumab. Yo en el hospital, en nuestro protocolo, solo usamos tocilizumab si tiene más de 500. Hemos tenido pacientes con 1000, con más de 1000
de interleucina. La señora Aura tuvo más de 1000, por eso se usó 2 veces en ella tocilizumab, y está viva. Pero si yo le pongo tocilizumab a todo el mundo, hay pacientes que se mueren por el tocilizumab. El tocilizumab tiene como efecto secundario producir necrosis a nivel del colon, puede resetear completamente el sistema inmune y te hace una puerta abierta a cualquier infección, y eso generalmente es mortal. Entonces, cuando se usan los medicamentos en el momento adecuado y al paciente adecuado, puede tener una ventaja. No existe un medicamento que diga esta es la solución, no existe una cura milagrosa, como por ahí andan vendiendo la Miracle Mineral Solution. Entonces, siempre tenemos que definir qué pacientes son los que vamos a tratar y qué pacientes se benefician. La segunda parte es la revisión del lineamiento, como les dije, que nosotros hicimos en el IES para la atención de los pacientes COVID, con una adaptación que nos pidió el municipio a la atención primaria y con ciertas cosas que van a ser un poquito más específicas en relación a pacientes ambulatorios. Esto me imagino que la parte del municipio les va a socializar con ustedes, si es que no lo ha hecho ya, creo que tal vez ya lo haya hecho, no sé, no me han dicho. Y realmente lo que yo hice fue la adaptación. El lineamiento original en el IES se hizo por un grupo multidisciplinario. La revisión o la segunda edición, que es la que está basada en sí, yo hice el 90% de las correcciones. Y esta adaptación se ha hecho en conjunto con la parte del municipio, de la alcaldía. Entonces, básicamente, la idea de esto es estandarizar el tratamiento basados en la mejor evidencia actual, tratar de tener un respaldo al momento de hacer un tratamiento, y que hay mucha gente que piensa o que ve que quiere una cosa, quiere la otra, y que piensa que eso puede ser de ayuda. Y lo que está aquí también está bastante congruente con algunas publicaciones del Ministerio de Salud Pública, que son bastante generales y otras son recomendaciones o revisiones de expertos. Y la idea es que nosotros mantengamos una idea central y un mismo objetivo al momento de tratar a los pacientes, y que este documento, de acuerdo a cómo vaya saliendo la evidencia, puede ir siendo modificado de acuerdo a la necesidad. Entonces, vamos a revisar algunas cosas. Como les decía, el objetivo es que el tratamiento sea estándar, que todos hablemos el mismo idioma y que tengamos un respaldo. Todo el personal médico que atiende pacientes en la ciudad de Manta, no es solo para la alcaldía, no solo para el IES, también es para el MSP, también es para las empresas que tienen médico ocupacional, también es para los médicos privados que atiendan pacientes, porque esto es un lineamiento municipal y que nos afecta a los que están dentro de esta parte. Las definiciones son las mismas que están en el MSP, en las páginas de vigilancia epidemiológica. Todos sabemos de que la COVID-19 es causada por el SARS-CoV-2. Los casos sospechosos son pacientes que lleguen con alguna sintomatología respiratoria y que no sea compatible con otras enfermedades. Todos los procesos virales tienen una presentación parecida, pero de acuerdo a la epidemiología actual, todo paciente que tenga sintomatología respiratoria es COVID hasta no demostrar lo contrario. Y si no se puede demostrar, ya sea que sea o que no sea COVID, debe ser tratado como COVID. Generalmente están acompañados de síntomas respiratorios como tos, fatiga, dificultad para respirar, anosmia, ageusia, o trastornos digestivos como diarrea, odinofagia, dolores musculares, pero que además haya estado en contacto directo con un caso COVID-19, lo cual ahorita es muy probable por lo que es un virus ya comunitario. Generalmente el periodo de incubación va de 2 a 14 días, así que si ha estado en contacto en los últimos 14 días, el riesgo persiste. Nosotros, como trabajadores sanitarios que estamos expuestos mucho a pacientes con COVID-19, o que se le haga una imagen de tórax y haya imagen en vidrio esmerilado o algún patrón característico de esta enfermedad. Los casos probables es aquellos en que sospechamos que tienen
COVID, que cumplen todas las definiciones de caso sospechoso, pero que al momento de hacer una prueba o no se ha realizado la prueba o la prueba no es concluyente. Ya es confirmado cuando tiene un hisopado con PCR, que es el estándar, el gold estándar, positivo, pero actualmente se considera confirmado también con presencia de antígeno o si después de los 14 días tiene anticuerpos. Los otros son ya conceptos o definiciones epidemiológicas. ¿Cuál es el paciente asintomático? El paciente asintomático es, como dice su nombre, no presenta síntomas, pero que ha estado expuesto sin la debida protección, porque no es lo mismo que yo tenga una mascarilla quirúrgica y converse con un paciente, mi grado de exposición es alta, a que yo tenga una N95 y unas gafas, preferiblemente cerradas, mi grado de exposición es muy bajo. La mascarilla quirúrgica no protege al que examina o al que atiende. La mascarilla quirúrgica protege a los demás de que yo los contagie, porque disminuye la eliminación de gotitas o las bloquea cuando se usa bien. Estoy viendo mucha gente que tiene la mascarilla al revés. La mascarilla está diseñada con 3 capas. La capa de en medio es el filtro, así que se la pongan de un lado o se la pongan del otro, el filtro es igual. La capa de color, que generalmente es celeste, que puede ser amarilla, puede ser rosado, lo que sea, es una capa a prueba de fluidos. Es decir, que al momento de... voy a parar un poquito en esto porque esto tiene que ser importante. Que al momento de yo recibir gotitas, esas gotitas choquen y como es un material impermeable, resbale y no se quede en la mascarilla. Si yo me pongo, y la capa de adentro es una capa de algodón que generalmente es antialérgica o con menos capacidad alergénica, y que aparte el algodón tiene la capacidad de absorber las gotitas y de que no se resbalen, sino que se dispersen dentro de la mascarilla. ¿Por qué? Porque al momento de yo hablar, las gotitas no deben resbalar. Si yo me pongo la mascarilla al revés, con el color hacia adentro, que es antifluido, al momento de yo hablar, las gotitas no se van a quedar impregnadas, sino que van a resbalar, y yo que tengo barba, se me va a mojar toda la barba, y ustedes en el mentón se va a formar una laguna allí, y eso hace que sea difícil o se la tenga que estar sacando a cada rato. Además, si yo me la pongo al revés, la parte de algodón, que es la parte que está diseñada para absorber mis gotitas, al yo ponérmela al revés, cuando alguien me habla, esas gotitas en lugar de resbalar se quedan allí. Y si esa persona tiene el virus, esas gotitas como se quedan allí, aumentan la probabilidad de que uno las aspire, porque la mascarilla no es 100% impermeable, a pesar de que tenga la capa antifluidos, si las gotitas se quedan ahí pueden absorberse. Entonces, el uso correcto de la mascarilla quirúrgica es con la parte de color, sea cual sea, algunas son blancas, pero sea cual sea, en el lado que se lee correctamente la marca, las que tienen marca, hacia afuera, porque esa es la cara de antifluidos. Siguiendo con paciente asintomático, paciente que no tiene síntomas, pero que tiene la probabilidad de estar infectado porque se expuso a un paciente o que se expuso a personas con síntomas y signos compatibles con COVID. Pacientes con síntomas leves son aquellos que cumplen la definición de caso sospechoso, pero que presentan síntomas, como dice su nombre, leves, que no son síntomas de insuficiencia respiratoria. Entonces, cualquier síntoma que presenten, como malestar general, mialgias, artralgias, fiebre no tan alta o fiebre no persistente, estornudos, tos, también puede ser algo de disnea o algo de cansancio, pero que no se prolongue o que no cause desaturación, se consideran síntomas leves. El paciente con síntomas leves debe también demostrarse que está en capacidad de valerse por sí mismo, porque yo por muy síntomas leves que tenga alguien, si lo mando a la casa y no tiene quien le ayude y no tiene cómo alimentarse él solo, le voy a generar un mayor problema. Así tenga síntomas leves, puede tener complicaciones. Que no tenga comorbilidades, porque puede tener síntomas leves, pero tiene factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, ese paciente tiene el riesgo de progresar de síntomas leves iniciales a síntomas moderados. ¿Cuáles son los síntomas moderados?
Como les decía, persona que cumple la definición de caso sospechoso, probable o confirmado, y que además presenta taquipnia. La frecuencia respiratoria normal es hasta 20. Una persona que ya tiene más de 20 es taquipnia. Y si aparte de la taquipnia tiene sensación de falta de aire, se llama disnea. Entonces, si el paciente tiene más de 20 respiraciones, de 21 hasta 28, porque más de 28 ya es taquipnia grave y ese paciente ya es severo, ya no es moderado. Que presenta sensación de falta de aire, así tenga entre 21 y 27, 21 y 28, o que la saturación de oxígeno disminuya pero no caiga por debajo de 92, con o sin oxígeno. Porque un paciente puede tener necesidad de oxígeno, pero puede todavía considerarse moderado. Los pacientes que se consideran severos son aquellos que a pesar del oxígeno desaturan o tienen mayor frecuencia respiratoria. Hay pacientes que no tienen síntomas respiratorios, pero que presentan fiebre persistente. Y me refiero persistente a cuando son más de 7 días, porque como les decía, el virus debe resolverse entre el día 5 y 6, y el organismo, una vez resuelto el virus, debe estabilizarse su sistema inmune y bajar toda la respuesta inflamatoria. Pero si persiste la fiebre después del día 7, ese paciente ya debe considerarse moderado. O que tenga cambios en imágenes, sobre todo tomografía. Realmente las radiografías son poco sensibles y hay veces que se pasan o no se ven bien imágenes en las radiografías. Siempre la imagen de elección es la tomografía. Yo sé que es difícil y no siempre se va a poder hacer, pero si se le va a hacer una imagen a un paciente y tiene las posibilidades, ahorita hay muchos lugares donde se puede hacer tomografías a costos accesibles, o como estamos coordinando con el municipio, cuando sea necesaria una tomografía, coordinar si el paciente es afiliado con el hospital del IES o si el paciente es MSP con el Rodríguez, que creo que ya está a pocos días de poder tener funcional su tomógrafo. ¿Cuáles son los pacientes con síntomas severos? Tenemos que reconocerlos porque este paciente no se ve, o sea, el paciente moderado se recomienda que se hospitalice o que sea manejado, si va a ser manejado en su casa, como si estuviera hospitalizado. Es decir, con un personal de enfermería apoyándolo, con una vía periférica probablemente y con medicación algunas veces intravenosa, con Cardex y con seguimiento de exactamente lo que está recibiendo. El paciente con síntomas severos no debería estar en casa casi por ningún motivo. La única razón que un paciente severo esté en casa es que no haya terapia intensiva o no haya cama de hospitalización en ningún lado. Pero el paciente severo es un paciente que va a progresar a una enfermedad sumamente grave que puede, en cuestión de horas, causar la muerte. ¿Cuáles son los pacientes con síntomas severos? Aquellos que tienen más de 28 respiraciones por minuto, que saturan menos de 93 a pesar de oxígeno. El oxígeno generalmente va a estar a más de 5 litros, porque yo no voy a tener a alguien saturando 90 o 88 con 2 o 3 litros, generalmente le voy a subir. Entonces, si a pesar de que tiene más de 5 litros, 10, 15, lo que sea, sigue saturando menos de 93, ese paciente es moderado. O si se le hace una gasometría, al dividir la presión de oxígeno sobre la FiO2 entregada, ese resultado que se llama PAFI esté por debajo de 200, o si divido la saturación de oxígeno para la FiO2 entregada, es decir, la cantidad de oxígeno que le estoy dando, esa relación que se llama SAFI esté por menos de 250, ese paciente ya es un paciente severo. También se puede demostrar cuando tienen alteración de conciencia, ya sea por hipoxemia o por retención de CO2, o peor aún, si comienzan a hacer alteraciones hemodinámicas como taquicardias supraventriculares o con hipotensión marcada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo que nosotros hacemos en el IES y es lo que proponemos que se haga en todos los pacientes que ustedes van a ver y en todos los pacientes que cumplan el diagnóstico de COVID. Tanto ustedes como sus colegas o sus compañeros de trabajo, como el paciente y como el familiar del paciente, deben mantener las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son esas medidas de bioseguridad? Distanciamiento. Es difícil distanciarse cuando uno está atendiendo a un paciente. Entonces, pero entre los pacientes o entre nosotros, les cuento un secreto. En el Hospital General Manta, en mi área terapia intensiva o en mi área que estoy a cargo de todos los médicos generales, la cantidad de infectados por contactos con pacientes es bastante baja.
Realmente el hecho, yo soy uno de ellos, yo aspiré al primer paciente, supuestamente me puse todo, mi barba tal vez no permitió un sellado adecuado de la máscara, después de eso tuve que afeitarme, pero los que nos hemos infectado por atención directa al paciente hemos sido pocos, porque generalmente con el paciente tú tomas la mayoría de medidas posibles. La mayoría de nosotros, y a pesar de que lo hicieron pedazo el ministro cuando lo dijo y al doctor Bellis cuando dijo algo parecido, nos hemos contagiado entre nosotros. En el momento de cambiarnos en el ventilador, en el momento de comer en el lugar de trabajo, porque tenemos que sacarnos la mascarilla para comer. Entonces, realmente las medidas de protección deben ser al máximo entre nosotros mismos. Peor si estamos trabajando en un lugar donde hay pacientes COVID, y yo no sé si mi colega se infectó, no tiene síntomas, o todavía no tiene síntomas, pero ya es contagioso. Entonces, debemos tener mucho cuidado entre nosotros mismos, en las reuniones que tenemos, en los cafés que nos tomamos, porque realmente, siendo sinceros, la mayoría de infecciones ha sido, la transmisión del personal de salud ha sido entre el personal de salud. No estoy diciendo que los pacientes no contagian, sí, yo me contagié con un paciente y tengo muchos colegas que lo hicieron al hacer procedimientos, al intubar o a hacer alguna cosa, pero un buen porcentaje del personal sanitario se contagia por comenante, sentarse uno al lado del otro, así usen mascarilla. Entonces, nosotros somos alto personal de riesgo, estamos expuestos y debemos dudar de todos nuestros colegas y pensar que el colega puede estar infectado y pensar que yo puedo estar infectado y lo puedo infectar. Hay que evitar aglomeraciones, las reuniones en cuartos pequeños o en salas que no están diseñadas como este auditorio para tener las distancias adecuadas, no deberían superar 5 personas. Tanto el personal, esto es importantísimo, es lo que yo les estaba diciendo, que tanto el personal sanitario como las personas que están en el lugar donde están los pacientes, los familiares, el mismo paciente, deben usar mascarilla quirúrgica. Pero al momento en que yo, como personal de salud, médico, enfermero, fisioterapista, laboratorista, licenciado en imagen, lo que sea, tengo que examinar al paciente, yo tengo que usar protección N95. Las KN95 no tienen un sello completo, porque al tener alrededor de las orejas, la presión que hacen no es la óptima. Entonces, siempre las KN95, a pesar de que están autorizadas por Corea y en la Unión Europea, no tienen el mismo nivel de protección. Así hayan 50 estudios que dicen que sí, yo les aseguro que la mayoría de las KN95 que ustedes están usando, no la mayoría, pero por lo menos un buen porcentaje, son falsificadas. Hemos tenido mascarillas que yo las tomo y se abren rápidamente o parecen de papel y uno nunca sabe dónde fueron hechas realmente y le pusieron un sellito o un par de caracteres en chino y parecería que son originales. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Cuando vamos a atender pacientes COVID, lo ideal es usar una N95 y si es una KN95 que tenga el mejor acople, se utilizan esos fijadores acá, que son protectores para los oídos, pero también le dan mayor sello a la mascarilla. Y yo sé que mucha gente me dirá que el municipio, el hospital donde trabajo me tiene que dar la N95. Recuerden que es su vida y que no siempre los hospitales tienen o cómo darla, y yo siempre he tenido, de mi propio recurso, siempre he tenido N95, a pesar de eso me he infectado. ¿Por qué? Porque yo usaba KN95 cuando iba a la clínica a ver pacientes privados no COVID. Y no faltó el que se filtró, el que no parecía, y después en la tomografía era netamente un COVID y ya me había contagiado al 90% del personal, médicos, residentes, enfermeras, incluido yo. Entonces, siempre hay que tener cuidado, y sobre todo cuando vamos a ver pacientes COVID, de que si vamos a estar a menos de 1 metro o vamos a examinar al paciente, lo ideal es utilizar el equipo de protección adecuado. N95 es el 95% de la protección. Las gafas o los protectores visuales o los visores son 4% más. El usar batas o el usar kimonos o el usar botas o el usar gorros simplemente son protecciones para evitar que las secreciones puedan quedarse pegadas en nuestra ropa, porque el virus no entra por la piel, el virus no entra ni siquiera por las heridas. No hay un estudio que diga que las heridas abiertas puedan permitir entrar el virus, porque el virus se une a células específicas de la mucosa oral
y células bronquiales y pulmonares, básicamente los neumocitos tipo 2. Entonces, cada vez está en menos uso los kimonos o las batas porque más bien arrastran otro tipo de gérmenes como las bacterias o más bien dan una falsa sensación de seguridad y se ha visto que al sacarse los kimonos pueden también generarse infecciones porque el kimono se debe sacar antes de sacarse la mascarilla y hay veces que ya la mascarilla está floja y al momento de mover o sacarse el kimono se puede liberar secreciones que pueden entrar a nuestras mucosas. Entonces, personalmente yo, para ver pacientes COVID, uso una buena mascarilla. Las gafas cada vez las uso menos, pero se debe usar, no significa que no se deba usar. Yo, según yo, porque tengo anticuerpos, pero no es lo correcto. Y lo que uso es una bata, y cuando tengo que examinar a un paciente, esa bata tiene que cambiarse. Porque yo no debo llevar gérmenes de un paciente a otro. Todos los pacientes que están hospitalizados están colonizados. Que estén infectados o no es diferente, pero siempre están colonizados. Los pacientes comunitarios probablemente no estén colonizados con gérmenes multiresistentes, pero sí pueden tener sus gérmenes comunitarios que tampoco deberían llevarse uno a otro. Lo que no se debe usar por nada del mundo son mangas largas. Yo soy enemigo de los mandiles. Pocas veces he usado mandil, generalmente en lugares obligatorios por el trabajo, pero yo estoy en una campaña contra el mandil porque el mandil, las mangas del mandil van arrastrando al tocar al paciente y son zonas de contagio. Hay la recomendación, o yo tengo un mandil mangas cortas que cuando tengo que usarlo lo uso, o lo mejor es usar este tipo de ropa quirúrgica o ropa, ropa médica, pero siempre y cuando esa ropa sea cambiada constantemente. Si yo voy a usar la misma camisa toda una semana, es como usar un mandil y no es lo correcto. Entonces, generalmente yo uso por días de la semana o de acuerdo al área donde voy, si voy a COVID, si voy a oficina o alguna cosa, uso diferentes camisas quirúrgicas. Realmente la parte de la cintura para abajo siempre va a estar expuesta a gérmenes porque al metro de altura del piso siempre hay una carga bacteriana mayor, pero el uso que no puede faltar al ver un paciente COVID es una buena mascarilla con un sello adecuado y también que no esté sobreusada. Hay mascarillas N95 que pueden, que son por ejemplo 3M, que es una buena marca, que pueden ser usadas hasta 7 días, incluso algunas dicen 28 días, pero bueno, yo no uso 28 días una mascarilla ni porque me lo juren. Las de Apple creo que dice que duran 3 semanas. Pero la mascarilla tiene horas de uso y no tiene que ver con la cantidad de protección, sino con la cantidad de saliva que uno expulsa al hablar y que eso va debilitando los filtros o las paredes y eso puede generar que después se vuelva insuficiente o ineficiente. Entonces, una mascarilla 3M o una mascarilla N95 de cualquier marca bien diseñada, porque hay algunas que ni siquiera cierran, porque el diseño es medio redondo o están diseñadas para otro tipo de caras, dura con seguridad 12 horas. Y si se utiliza o se hace un sistema de reutilización que está aprobado por el CDC, que es, por ejemplo, dejarla de 24 a 48 horas al sol o a una luz ultravioleta, puede reutilizarse máximo 2 veces, siempre y cuando no esté francamente deteriorada o no se haya mojado por secreción. Por ejemplo, yo lo que hago, y ustedes verán en algún momento que me vean, es en el panel del carro, las mascarillas las pongo y el sol, de que el virus lo mata, lo mata. Lo que pueden quedar por ahí son mis propias bacterias, que son un poco más resistentes por la cantidad de tiempo que yo tengo trabajando en un área hospitalaria. Si ustedes me hacen un hisopado van a encontrar gérmenes resistentes incluso a colistín, que por suerte no rompen mi barrera y esperemos que me mantenga sin síntomas por un buen tiempo. Sigamos. El higiene de manos es el mecanismo más barato y más efectivo para disminuir la propagación de infecciones. Así que el personal sanitario debe dar el ejemplo y debe hacer una higiene adecuada de manos antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, cuando se va a hacer un procedimiento que involucre secreciones o que pueda invadir al paciente, después de manejar fluidos y después de tocar el entorno del paciente. Son los 5 momentos que ustedes los conocen, porque todo este tiempo creo que lo que más se ha hecho énfasis
es en la higiene de manos, y creo, y sigo yo diciendo, que es el método más efectivo para disminuir la propagación de infecciones. Todo funcionario, todo personal de salud que tenga síntomas respiratorios debe ser evaluado por un médico, ya sea el ocupacional de su empresa, del lugar donde trabaja o en un área de triaje respiratorio. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes asintomáticos? Aquí ya comienza el protocolo y yo quiero que estemos claros en esto. Si el paciente es asintomático, pero tiene la probabilidad de haber estado en contacto con alguien con COVID, ese paciente debe ser, y sin las protecciones adecuadas, ese paciente debe ser considerado sospechoso hasta no demostrar lo contrario. Debe ser evaluado por un médico y, de acuerdo al nivel de contacto y el nivel de protección que tuvo, lo primero que debe considerarse es aislamiento. El MSP sacó un proceso de vigilancia epidemiológica donde decía que el aislamiento debe ser por 10 días. Después lo corrigió y puso 14. Yo creo que los 10 días de aislamiento en un contacto debe ser lo mínimo necesario. 14 si el paciente o la persona que fue contacto desarrolló una enfermedad, incluso necesidad de oxígeno. Entonces, todos los contactos deben considerarse posiblemente contagiados. ¿Cómo se debe diagnosticar este paciente que no tiene síndrome? Primero, al hacer hisopado antes del día 6 del contacto, aumenta los falsos negativos. Y al hacer el hisopado después del día 10 de contacto, también. ¿Por qué? Porque antes de los 6 todavía está en proceso de incubación y generalmente la carga a nivel de sus mucosas es tan baja que no la detecta ni el hisopado para PCR ni el hisopado para antígeno. Y después del día 10, la carga viral desaparece o baja de la orofaringe y o se elimina completamente el virus y no produce ningún síntoma, o baja a nivel pulmonar. Entonces, si se va a hacer un hisopado, que es el método de elección para diagnosticar, debe ser entre el día 6 o 10. Si ya no se hizo el día 10, espere el día 14 y mejor haga el anticuerpo, porque después del día 10 probablemente le salga negativo. No significa que en todo salga. Yo he hecho pacientes al día 15, 16, se le ha hecho hisopado y sigue saliendo positivo, pero no es lo común. Si yo le hice el hisopado, ya sea de antígeno o de PCR, y salió negativo, yo tengo que evaluar como médico qué tan seguro es que ese paciente se vuelva a exponer. Supongamos, tengo una persona que trabaja en atención al cliente y va a estar expuesta o exponiendo a personal vulnerable. Yo prefiero que ese paciente se quede por lo menos 10 días aislado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en los pacientes asintomáticos la probabilidad de contagiar después del día 11 es muy, muy baja. Y si usa una mascarilla quirúrgica, es casi nula la posibilidad de contagiar. Ahora, si el resultado es positivo, se tienen que completar mínimo los 10 días de aislamiento, que es lo que decía ¿cómo se llama? Lineamiento de vigilancia epidemiológica, pero debe medicina ocupacional o el médico que lo está atendiendo realmente evaluar si necesita algún estudio adicional, porque probablemente esté completamente asintomático, pero tenga factores de riesgo como hipertensión, diabetes, que probablemente la incubación no sea óptima o que tenga algún problema inmunológico. Ese paciente debería considerarse, si es positivo y es asintomático, así sea asintomático, hacer una valoración de laboratorio para ver cómo está función renal, cómo están los marcadores de indicadores de riesgo, etcétera, etcétera. Como les decía, si no le pude hacer el hisopado entre el día 6 y 10 de contacto, debo considerar hacerle, ya sea cualitativa o cuantitativamente, anticuerpos, pero no se recomienda hacerlo antes del día 14. Incluso los laboratorios dicen no se haga antes del día 10. ¿Cuál es la explicación? El IgM aparece más o menos al día 7 de síntomas, no de exposición. Cuando los pacientes son asintomáticos, algunos ni siquiera desarrollan anticuerpos o lo hacen muy, muy leve. Entonces, cuando uno hace anticuerpos muy temprano, antes del día 10, generalmente van a salir negativos. Y no significa que no tenga la infección, significa que no ha generado anticuerpos todavía. Entonces, la recomendación es que si no se pudo hacer el hisopado, pero se va a hacer anticuerpos, esperen hasta el día 14. Yo personalmente los hago a partir del día 21 y es para saber si quedó con anticuerpos, no para saber si está enfermo o no. El diagnóstico debe ser epidemiológico por el nexo y clínico si presenta alguna sintomatología.
Si el paciente era asintomático, pero antes del día 10 hizo algún síntoma, cualquiera, anosmia, febrícula, tos o alguna cosa, ese paciente ya no es asintomático. Ese paciente ya tiene síntomas leves y ya se considera positivo. Y en esos pacientes que hacen síntomas, el aislamiento debe ser mayor. Ahí sí debe ser 14 días desde el inicio de los síntomas. O desde que si se hizo un hisopado, desde que se hizo el hisopado. Porque no sabemos exactamente cuándo fue el contagio para definir el tiempo de evolución. Todos los pacientes, por más asintomáticos que sean, hay que hacerle ficha epidemiológica. Y estábamos conversando con el municipio que también se va a hacer una ficha social porque hay que seguir a esos pacientes y hay que registrarlo como producción de ustedes y por ende del municipio. Y esto es fundamental, creo que lo voy a poner con negrillas. En los pacientes asintomáticos no se recomienda ningún fármaco, ni profiláctico, ni tratamiento, porque no hay que tratar si no tiene síntomas, a pesar de que esté positivo. Se habla mucho de la ivermectina, y aquí no sé si vuelves a cambiar la cámara porque me voy a detener un ratito y vamos a hablar de ivermectina. A ver, hay mucha bulla a nivel mundial sobre la ivermectina, casi la misma bulla que había cuando se hablaba de hidroxicloroquina, que después demostró que no servía, o cuando se hablaba de acitromicina. ¿Sirve la ivermectina? Sí. ¿En quiénes sirve? En estudios in vitro. Cuando yo le pongo una cantidad de ivermectina sorprendentemente alta a un grupo de células, los virus no se reproducen. Para yo dar ese nivel plasmático, tengo que dar dosis extremadamente altas de ivermectina a personas que no está diseñado su sistema de metabolismo hepático para tratarlos y puede ser tóxico. La ivermectina a dosis normales no es tóxica, pero a dosis normales la probabilidad de que produzca un efecto en profilaxis o en tratamiento todavía no ha sido demostrado. Hay muchos estudios que están en proceso y hay muchos estudios que hablan, que en lo que vamos revisando hay una reducción del 20% de los síntomas, hay una reducción del 75% de progresar a enfermedad grave, hay una reducción de la mortalidad. Así mismo se hablaba al principio de los otros fármacos. Yo no digo que no sirvan, es probable que sí, es más, yo la uso. Pero decir que la ivermectina me va a proteger de que alguien se infecte, no hay ninguna demostración de eso. Decir que la ivermectina va a curar el COVID, no, puede reducir la progresión de síntomas y sí, puede reducir la mortalidad a largo plazo. Cuando se demuestre eso o cuando haya un estudio que lo haga, seré el primero en recomendarlo. En estos momentos, dentro de este lineamiento está colocado como opcional. ¿Por qué? Porque uno debe explicarle al paciente que es un fármaco que no tiene todavía recomendación fuerte, así como la tiene la dexametasona, por ejemplo, que es un fármaco que todavía está en varios estudios y que a pesar de que es muy poco tóxico, cuando se usa demasiado sí puede generar problemas. Es más, en algunas personas puede generar reacciones alérgicas. ¿Cuál es el problema de la ivermectina que yo estoy viendo? Que hay mucha gente que piensa que porque está tomando ivermectina cada 21 días, como recomiendan algunos americanos, un grupo americano, incluso un amigo personal mío, es uno de los principales defensores de la ivermectina, el doctor Joseph Barón, que es mexicano, que vive en Houston. Hay gente que la toma, y yo he visto gente que viaja porque toma ivermectina, se sienten protegidos, e incluso van a una reunión sin mascarilla. Entonces, ese es el mayor riesgo de la ivermectina, que la gente lo use pensando que porque está tomando ivermectina carga un escudo y se expone y expone a sus seres queridos. Probablemente el uso de la ivermectina haga que su replicación viral sea baja y probablemente no desarrolle síntomas o probablemente, digo probablemente porque no hay nada demostrado, no progrese a enfermedad grave. Pero la probabilidad de que se contagie y contagie a otras personas vulnerables existe. Es como yo le decía en son de broma a algunos amigos, yo todos los días en la mañana me tomo una taza de café para evitar que me muerdan los tigres. Y hasta ahora, en mis 40 años, nunca me ha mordido ningún tigre. Así que yo creo que la taza de café me ha protegido 40 años y yo creo que sirve. Y les recomiendo a todos ustedes que se tomen una taza de café todas las mañanas para que no lo muerdan los tigres o no lo ataquen los tigres. Yo nunca me he expuesto directamente a un tigre, pero va a haber alguien que crea en lo que yo le digo, se va a tomar su taza de café y se va a meter a la jaula de los tigres. ¿Qué va a pasar con esa persona? El tigre no le va a decir, usted tomó taza de café, regrese.
Entonces, el uso de fármacos que creen generar algún tipo de protección son peligrosos. Y más peligroso es que la gente comience a bajar la guardia y a usar mascarilla, a no usar mascarilla o a no mantener el distanciamiento porque están tomando un fármaco milagroso. Asimismo, como pensaban o como dicen de otras soluciones que ni siquiera son medicamentos. Entonces, yo no les puedo recomendar, y para nada está confirmado, que la ivermectina funcione como protección. Que en los pacientes que utilizan ciertas dosis de ivermectina puedan disminuir los síntomas porque disminuye la replicación viral, sí, todavía no está demostrado, pero parece que sí se va a demostrar eso. El que baje el 1% de probabilidad de que pases a una enfermedad grave, para mí es altísimo, porque si 2% de personas con COVID se mueren, el que baje a 1% es bajar la mitad. Yo sigo creyendo que puede tener resultados y que faltan estudios y que no los voy a discutir, pero cuando salga un estudio que diga que no sirve, voy a ser el primero que lo saque de este protocolo de cualquiera, o cuando salga un estudio que diga fuerte, que diga si tiene, así sea 1% de beneficio, lo voy a recomendar. En estos momentos debe ser una opción y que si se va a utilizar, ustedes se la presenten y le expliquen a las personas que lo van a usar que no hay ningún estudio que lo demuestre, pero que como médico creemos que funciona y si se usan las dosis adecuadas no va a ser tóxico. Y como también conversaba con algunos colegas, el uso de ciertos medicamentos como este, que por suerte es poco tóxico, le va a dar a la persona, sobre todo a las personas de menor nivel cultural o que no tienen una educación formal, la sensación de que están tomando algo y por ende el efecto placebo va a ser muy eficiente y esas personas van a estar más tranquilas, menos ansiosas y no se van a ir a tomar antibióticos u otras cosas que pueden ser más dañinos. Entonces yo prefiero que se use ivermectina a dosis bajas, porque realmente no se recomiendan las dosis altas. Hay un estudio que está, la mayoría de los estudios utilizan 12 miligramos, que son 2 tabletas de 6, una sola dosis, y que si persisten los síntomas se puede repetir a las 48 horas, que es lo que yo recomiendo en este lineamiento. Hay otros estudios que utilizan 4 tabletas, es decir, 24 miligramos, una sola dosis. Hay otros que utilizan 12 miligramos por 3 días seguidos. Como les digo, no hay ninguno que haya demostrado con el método científico adecuado que son efectivos. Así que en el lineamiento la opción es esa. Igual, si ustedes van a utilizarla, que yo creo que la mayoría lo pueden hacer, adviértanle al paciente que es un medicamento que todavía no tiene estudios, pero que nosotros creemos que puede ayudarle y que igual hay que estar pendiente de que no progrese su enfermedad. Yo conozco mucha gente que ha tomado ivermectina y terminan en la terapia intensiva. Entonces, ¿cuántos pacientes que usaron ivermectina se salvaron de ir a la terapia intensiva? Todavía no se sabe. Pero que existen pacientes que a pesar de todo lo que se les dé, ¿va a terapia intensiva? Sí. ¿Por qué? Porque es la evolución de la enfermedad y el modo de tratar esta evolución lo vamos a revisar cuando terminemos este lineamiento y les voy a explicar mi apreciación y lo que nosotros, que somos un grupo de intensivistas ibero-panamericanos, que estamos alrededor de 300, hemos encontrado, no en los pacientes de Manabí, no solo en los pacientes de Manta, no solo en los pacientes de Ecuador, sino en los pacientes de alrededor de 25 o 30 países. Entonces, sigamos con el lineamiento y después discutimos cómo se debe enfocar el flujo de estos pacientes. Entonces, los pacientes asintomáticos, recomendación es no usar nada. Y realmente la mayoría de las sociedades científicas y la mayoría de los ministerios de salud mantienen en lo mismo. Si no tienen ningún síntoma, no usen nada. Lo que está quieto se debe dejar quieto, porque cuando se comienzan a usar cosas, comienzan a aumentar los riesgos, que si usé esto le va a generar irritación gástrica, tengo que usar omeprazol. Si uso omeprazol, tengo que tener cuidado de que el paciente coma a las horas o lo use en la mañana o lo use en la noche. Que si el omeprazol no le gustó, tengo que usar ranitidina o famotidina. Y ahí se va haciendo una cadena que en lugar de permitirle al organismo que se recupere, vamos a generar problemas. Lo único que necesita un paciente con COVID diagnosticado, ya sea clínicamente o por contacto o por hisopado, es reposo y líquidos. Eso sí no debe faltar absolutamente en nada.
Es más, pacientes que los mandan a hacer ejercicio respiratorio sin tener, con menos de 7 días, realmente puede ser un poco problemático. Los famosos inhaladores o nebulizaciones. Hay sustancias diseñadas para inhalarse o para hacer nebulizaciones. Si el paciente tiene broncoespasmo, usen broncodilatador. Si el paciente no tiene broncoespasmo, lo que está haciendo es ingresando a la mucosa de ese paciente una sustancia química irritante que puede generar situaciones más bien inflamatorias. O si se usa un nebulizador doméstico sin las medidas de aseo adecuadas, puede generar ingreso de bacterias y ahí sí genera una coinfección. Lo mismo los inhaladores. Los inhaladores están diseñados para tratar el broncoespasmo, no para prevenir. Los inhaladores con corticoides son de uso a largo plazo y pueden generar disminución del movimiento ciliar y generar sobreinfecciones. Entonces, no hay ninguna guía, ningún estudio, ningún protocolo que recomiende uso de inhaladores o de broncodilatadores o de corticoides inhalados en los pacientes asintomáticos. Hay un estudio de heparina nebulizada que no ha demostrado su eficacia, tiene una buena teoría, pero en la práctica no ha demostrado cambiar. El problema de usar sustancias como esa, hay unos he visto que usan furosemida inhalatoria, he visto que usan dexametasona en nebulizaciones. La dexametasona está diseñada, la ampolla de dexametasona está diseñada para su uso intravenoso o intramuscular, no está diseñada para usarse como nebulización, y lo que va a generar es un proceso irritativo a nivel del árbol bronquial que puede generar más problemas que beneficios. ¿Cómo se llama esta? La flumucil. La acetilcisteína en ampollas está diseñada para su uso intravenoso o intramuscular, no para su uso inhalatorio. Entonces, todos estos fármacos o medicamentos que no están diseñados para inhalarse pueden generar más irritación y por ende más riesgo que beneficio. Entonces, en estos pacientes está recomendado solamente el aislamiento, reposo relativo e hidratación adecuada. No fármacos, no exámenes a menos que tengan factores de riesgo cardiovascular y no imágenes. En cuanto a la alimentación, mucha gente lo que más le pregunta es qué puedo comer, qué no debo comer, qué hacer. En el momento, en los primeros 7 días donde el organismo está peleando con el virus, lo que se trata es de priorizar las energías y la oxigenación en funciones vitales, como el mismo sistema inmunológico, como el sistema cardiovascular, como el sistema nervioso, la función de los órganos. La digestión es parte de la vida del ser humano, pero hay que tratar de evitar sobrecargar esa función que incluso podría ser diferida. Porque dense cuenta ustedes que cuando alguien tiene una enfermedad viral, el famoso trancazo, una gripe, una influenza, se pierde el apetito, porque el organismo está concentrado en eliminar el virus y tiene suficientes reservas, a menos que el paciente esté ultra desnutrido, con 2 o 3 días que no coma bien no se va a desnutrir. Es más, eso permite optimizar las reservas energéticas en lo que realmente importa y no en el proceso digestivo. Entonces, por lo menos, lo que no se debe hacer es comidas pesadas como carnes rojas. Los lácteos, ¿saben cuántas horas demora el estómago en vaciar un vaso de leche? ¿Y cuánto demora en digerirse? La leche de vaca no está diseñada, nuestro organismo no está diseñado para metabolizar leche de otros seres, más que la propia leche humana o materna. Se demora 5 horas el estómago en vaciar un vaso de leche. Y eso significa movimientos, procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, en estos pacientes se recomienda comida ligera, evitar carnes rojas y evitar lácteos. Y estos pacientes, si son asintomáticos, reposo, líquidos, aislamiento y solamente revaloración si presentan cualquier síntoma o signo de alarma, que comienzan a hacer fiebre, que ya se vuelven sintomáticos y hay que ver si son síntomas leves o pueden convertirse en síntomas moderados. Los que sí deben vigilarse son aquellos que son asintomáticos pero que tienen factores de riesgo cardiovascular, pacientes hipertensos, diabéticos, etc. Algunos pacientes se benefician de hipnóticos leves porque se ponen ansiosos, cuando saben que tienen el virus, se ponen ansiosos, tienen miedo de que les pase algo y comienzan a hacer incluso
taquipnia reactiva y taquicardia. En estos pacientes se recomienda algo de algún hipnótico leve, o si ya toma algo para dormir, muchos toman neogaival, esopiclona, que pueden ser, deberían mantenerse, pero si no toman nada y están ansiosos, la recomendación es la melatonina. ¿Por qué la melatonina? Porque hay muchos estudios a nivel de Estados Unidos más que todo, en donde en los pacientes que toman melatonina descansan mejor. Al descansar mejor se recuperan más rápido y por ende la evolución se puede corregir. No impactan en la mortalidad, no impactan en la progresión, pero por lo menos los pacientes están más tranquilos. ¿Cuál es la dosis? En nuestro medio, por nuestro peso promedio, es de 3 miligramos. Los americanos usan 6, pero se puede usar hasta 6 miligramos. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una sustancia natural que nuestro cerebro produce cuando está en oscuridad total. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron en oscuridad total? Casi nunca, porque realmente en nuestras casas, en todos lados, tenemos un celular a mano que lo dejamos en el velador y que se prende cada vez que llega un mensaje o una notificación. Tenemos televisores pantalla plana con luces blancas, tenemos luces blancas, ya cada vez se usan menos las luces rojas, y eso hace que nuestro organismo esté en un estrés continuo y no descanse adecuadamente y no produzca melatonina. Si no produce melatonina, nosotros, a pesar de que durmamos, no estamos descansando bien. Yo tomo melatonina. Entonces, la melatonina se utiliza mucho en situaciones de que no hay un descanso adecuado, y algunas recomendaciones y algunos protocolos incluyen la melatonina como opción. La melatonina para mí es la principal opción, pero pueden utilizar amitriptilina, la misma sopiclona o la esopiclona. Lo que no les recomiendo es que utilicen benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, que pueden generar que el paciente se deprima mucho y por ende la parte respiratoria se puede comprometer. ¿Por qué pongo que es opcional el uso de vitamina C, vitamina D y zinc? Porque el problema de la COVID, la enfermedad por COVID-19, el problema es desencadenado por un virus, pero el virus se va a los 5 o 7 días, generalmente ya no está produciendo problemas. La situación es la inmunidad, la respuesta desproporcionada del huésped. Es exactamente el mismo concepto de los que en algún momento han leído la definición de sepsis. El problema del COVID es que hay una respuesta desproporcionada. Es decir, que eliminó el virus, que es lo que se quería hacer, pero también generó una respuesta inmune sostenida o una inflamación sostenida. Y al hacer eso, el cuerpo no solo ataca a las células que tenían el virus, sino que también puede afectar a células normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que dice, no, usemos medicamentos o fármacos o sustancias naturales para incrementar la inmunidad. Eso es lo peor que se puede hacer, porque sí funcionaron, pero la mayoría no funcionan para eso, son simplemente marketing y venta. Pero no buscamos incrementar la inmunidad. Más bien en esta enfermedad, después del 7º, 8º día, buscamos normalizar o bajar la respuesta desproporcionada que generó esta enfermedad. ¿Por qué sí la vitamina C, la vitamina D y el zinc? Porque no son inmunomoduladores o no son inmuno, ¿cómo sería la palabra? Generadores de incrementar la inmunidad. Son antioxidantes que lo que hacen es mantener estable la inmunidad y evitan una respuesta desproporcionada. ¿Que se haya algún estudio demostrado que esto cambia el pronóstico? No. Pero hay estudios que dicen que los pacientes que tienen peor pronóstico han tenido un nivel de vitamina D más bajo que el promedio. Entonces eso justifica que se utilice vitamina D. La vitamina C y el zinc, hace mucho tiempo sabemos que es un antioxidante que disminuye esa mala respuesta, sobre todo en la cicatrización de heridas, en las infecciones, y puede ser una ayuda. ¿Que tengan evidencia fuerte? No, pero lo puse dentro del protocolo por 2 razones. La primera es que se utiliza mucho y que no ha demostrado que tenga problemas de hipervitaminosis o problemas de efectos secundarios de vitamina, yo no he leído. Y segundo, que como les decía, el paciente necesita saber que lo está tratando con algo. Y eso ayuda en la parte emocional, el efecto placebo ayuda mucho. Y yo creo que, de alguna forma, estos antioxidantes y estos inmunomoduladores sí podrían ser beneficiosos. Y ahí está también, en esa misma línea, está la ivermectina, de la cual ya hablamos. Y lo que sí se deja claro es que no se debe usar antibióticos en los pacientes, todavía estamos en los pacientes asintomáticos. No se debe usar antibióticos, no fluidificantes, no corticoides, no anticoagulantes, no inhaladores,
no antiinflamatorios, no inmunosupresores. Yo he visto usar hasta colchicina o metotrexate. En Guayaquil yo vi en algún momento utilizar este tipo de sustancia en pacientes que no tenían ningún síntoma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos arriesgándonos a que ese paciente haga un efecto adverso y no se complique por el COVID, sino por lo que nosotros mismos le estamos dando. Pacientes con síntomas leves. ¿Cuáles son los pacientes con síntomas leves? Pacientes con tos, con síntomas febriles, con síntomas gripales, pero que no hacen un proceso de insuficiencia respiratoria. Estos pacientes, lo ideal es que sean ambulatorios, que no se queden ingresados y que no se expongan a otros tipos de problemas hospitalizados. El aislamiento debe ser 21 días si se sabe cuándo fue la exposición o por lo menos 14 días desde el inicio de los síntomas. Como les decía, si se puede hacer el hisopado, se tiene que hacer en los días correctos, que es el 6 al 10º día de exposición, o si sabemos cuándo comenzó los síntomas, porque algunos no están seguros si comenzó ayer, antes de ayer, entre el día 4 y 8, desde los síntomas, hacer ya sea hisopado para PCR, o sea, prueba genética, o para antígeno. Todos deben llenarse la ficha epidemiológica, todos deben tener cuidados de higiene y alimentación. Reposo relativo. Esto es difícil, sobre todo en ciertas personas que piensan que no les pasa mayor cosa, que es una simple gripe y que quieren seguir haciendo sus actividades. Es muy peligroso el abusar de las actividades diarias que pueden generar un deterioro de la evolución de los síntomas y pasar de leves a moderados. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a hacer actividades voy a respirar más rápido, porque es una respuesta normal. Si ya de por sí estaba con problemas respiratorios, voy a empeorarlos. Y el hecho de que se abra y se cierre ese alveolo, que el pulmón cisalle, aumenta el biotrauma y aumenta los procesos inflamatorios de la liberación de citoquinas, y eso puede desencadenar un deterioro. ¿Cuáles son los signos de alarma en estos pacientes? Que en teoría no deberían tener más problemas, pero que pueden deteriorarse, sobre todo después del día 7. Los síntomas de alarma son que hagan taquipnia, es decir, más de 20 respiraciones por minuto, que hagan disnea, cianosis, que desaturen, que baje la saturación de 90%, ya con 92% ya es una alerta que debe uno pensar que ese paciente puede seguir bajando, o que la fiebre persiste a pesar de que le dé las dosis correctas de paracetamol. Hay pacientes que comienzan a hacer hipoxemia y que no se miden el oxígeno, pero comienzan a hacer deterioro neurológico, somnolencia o algunos irritabilidad y hacen hipotensión o taquicardia. Realmente, como les decía, la bradicardia no es un riesgo, para mí es un factor de buen pronóstico. No lo he podido demostrar y todavía no hay ningún estudio, pero de lo que yo he visto, que es poco, la mayoría de los pacientes que hacen bradicardia van bien. A estos pacientes que tienen síntomas sí hay que hacerles un control de laboratorio, porque tenemos que saber si ese paciente que ya tiene síntomas puede progresar a síntomas moderados e incluso severos. Entonces, entre el día 5 al 8, yo generalmente lo hago más o menos el día 6 o 7, un control de laboratorio que me dice si tiene alteraciones del laboratorio de factores de riesgo. ¿Cuáles son o qué es lo que vamos a buscar? La biometría hemática completa, generalmente con menos de 7 días está normal, e incluso con tendencia a la leucopenia. Pero lo que a mí me debe interesar ahí es la cantidad de linfocitos. Los pacientes que tienen linfocitos más de 1200 generalmente van bien. Los que tienen menos de 1200 ya desde el inicio son pacientes que pueden deteriorarse, o es un factor pronóstico, que eso ya se publicó desde abril del 2020. Entonces, si le hago, no me interesa mucho los leucocitos, sé que van a estar bajos, 99% están bajos. Pero dentro de esos leucocitos, los linfocitos, tengo que ver si no están por debajo de 1200. La proteína C reactiva generalmente debe estar menos de 20, lo normal es hasta 5 o 6, depende del laboratorio y el corte. Hay personas que tienen proteína C reactiva normal, generalmente esos pacientes van bien. Pero hay pacientes que tienen 8, 10, 12, hasta 18, 19, generalmente esos pacientes tienen tendencia a ir bien. Pero si ya antes del día 7 tienen una proteína C reactiva más de 20, ese paciente tiene alto riesgo de hacer un síndrome inflamatorio y va a necesitar tratamiento adicional. El dímero D. Está demostrado que un dímero D más de 1.5 aumenta los riesgos de trombosis en estos pacientes. Y hay pacientes que tienen mucho más de 1.5, tienen 6, 7, 9, esos pacientes tienen alto riesgo y necesitarían estar mínimo isocoagulados y probablemente anticoagulados
o hacerles un seguimiento más cercano. La recomendación que más adelante van a ver en los moderados es que de acuerdo al dímero D se decida si se hace antiagregación plaquetaria o se hace isocoagulación o anticoagulación. Si tiene menos de 0,5 no deberían usar nada, a menos que tengan un fibrinógeno elevado o que tengan algún factor de riesgo adicional. Por ejemplo, que usen hormonas, estrógenos, alguna cosa de eso. Pero si están entre 0,5 y 1, deberían por lo menos antiagregarse. Si están entre 1 y 1,5, debería considerarse el uso de enoxaparina a dosis profilácticas, que es 0,5 por kilo. Y si tienen más de 1,5, deberíamos considerar la anticoagulación, por lo menos durante 4 a 5 días, o usar algo equivalente, por ejemplo, anticoagulantes nobles como la Pradaxa, Dabigatran o Rivaroxaban o Apixaban. A estos pacientes hay que medirles la ferritina. Generalmente la ferritina se eleva. Casi en todos los pacientes que hacen síntomas, así sea leve, se eleva la ferritina. Pero qué tanto se eleva es lo que nos debe preocupar. En los pacientes que no se eleva la ferritina, generalmente van muy bien. Pero en los pacientes que se eleva entre 400, 500, porque el corte, depende del laboratorio, es alrededor de 230, 235, 250. Cuando se eleva menos de 500, realmente se considera parte de la curva. Y se puede subir hasta 699 durante su enfermedad y no pasa nada. En los pacientes que sube de 700, y mientras más temprano suba de 700 la ferritina, más riesgo de complicaciones. Así que ese examen, que lastimosamente es uno de los más caros, porque los laboratorios comenzaron a abusar de cuando nosotros pedíamos ferritina y de un examen que valía 8 o 10 dólares, ahorita lo cobran en 30 dólares, realmente sí es un examen necesario. La LDH, en cambio, es mucho más barata, vale $1.20, creo, o menos, el hacerse el examen, y está relacionada también con la probabilidad de un proceso inflamatorio persistente, que si aumenta o si la tendencia es a subir, si ustedes hacen más de un control, eso puede darnos también una idea. Si no se pueden hacer ferritina o no encuentran ferritina, la LDH nos puede también dar un poco de información. El fibrinógeno, al igual que el dímero D, cuando están elevados, aumentan o son un sinónimo de incremento de los riesgos de trombosis. Y en los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, diabéticos, hipertensos, obesos, o que tengan alguna enfermedad que pueda aumentar o incrementar los riesgos, debe también tenerse por lo menos un control de función renal y función hepática. En estos pacientes la hidratación es fundamental, y yo lo que he visto es que no se altera, en los pacientes deshidratados no se altera la función renal, porque se mantiene la perfusión tratando de optimizar el paciente. Lo que sufre generalmente es el hígado. Cuando ustedes ven un paciente con función hepática alterada, bilirrubinas altas o transaminasas elevadas, ese paciente está deshidratado. Y si la función renal está normal, todavía estás a tiempo de hidratarlo adecuadamente, probablemente con vía oral. Por lo menos que tome 2 a 3 litros de agua, y si ya no puede, o porque le da náuseas o porque no quiere tomar, bueno, ese paciente se va a beneficiar de por lo menos un par de litros de solución intravenosa. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, lo que todos sabemos, paciente que se hace alza térmica, paracetamol. Hubo mucha discusión de que el paracetamol aumenta el daño hepático, de que puede haber alteraciones con los metabolitos y que no se recomienda el uso de paracetamol, sino que usar AINES, porque los AINES son antiinflamatorios y también son antiagregantes plaquetarios. Personalmente yo soy muy temeroso con el uso de aspirina en infecciones virales o cualquiera de los derivados AINES, porque en todas las enfermedades virales, en todas las que yo conozco, la aspirina aumenta los riesgos de complicaciones. En el dengue, en el Zika, chikungunya, sarampión, rubiola, casi todas las enfermedades virales, la aspirina es una mala combinación. Hay mucha gente, incluso en internet, que recetan 3 aspirinas, 4 aspirinas, que sí, que por aquí. Personalmente yo no he encontrado ningún estudio que diga que es de riesgo, pero yo no la uso. Entonces, si tengo que usar un antiagregante plaquetario, prefiero el clopidogrel. Y si tengo que usar un antitérmico, prefiero el paracetamol. Y si tengo que usar un analgésico, prefiero la mezcla de paracetamol con tramadol. Aunque a las mujeres les va muy mal el tramadol, generalmente cuando hay mucha sintomatología y se usa bien el tramadol, es mucho menos peligroso que los AINES. Personalmente, los AINES no están en ninguna parte de este protocolo. La vitamina D. Las dosis de vitamina D son muy discutidas.
Generalmente, cuando se usa en problemas de vitaminosis, de déficit de vitamina D, las dosis son de 40.000 a 100.000 unidades. Se supone que acá no estamos hablando de un problema de avitaminosis, estamos hablando de una situación que puede estar disminuida y nuestro organismo lo que metaboliza es alrededor de 2.000 a 4.000 unidades por día. Todo lo demás se va a la orina y es orina cara. Entonces, darle 40.000 unidades a una persona no tiene mayor beneficio que darle 2.000 o 4.000.